Capítulo 10. Amistad afianzada. Había pasado un mes completo desde que Issei y Souna almorzaron por primera vez en medio de la arboleda de la academia. En ese tiempo ellos profundizaron un poco más su amistad y, aunque mantenían las apariencias en la escuela, se hablaban por su primer nombre cuando estaban a solas. El club de investigación de lo oculto se extinguió y, como ningún otro club solicitó el viejo edificio para hacer su nueva sede, este quedó cerrado hasta ver qué se haría con él. Aunque Issei entraba de vez en cuando, esto era para estar solo con sus ideas o cuando necesitaba tranquilizarse por los insultos que le soltaban algunos alumnos cuando andaba por los pasillos de la escuela. Aunque esto no fue del todo malo, su tolerancia hacia los demás aumentó considerablemente con el paso de los días. Pero eso no significaba que no le dolieran o molestasen aquellos comentarios. La herida de su abdomen estaba mayormente curada y, para su buena suerte, estaba teniendo una buena cicatrización. Aunque esta era de adentro hacia afuera. Por su parte, Souna enseñó y aprendió estando con él, llegando a considerarlo una persona agradable e interesante con la que hablar, aunque inevitablemente la mirada del chico, de vez en cuando, todavía se dirigía a ciertos lugares. Más allá de eso, los momentos que compartían juntos fueron aumentando a la par de su confianza hacia él. Aunque siempre hablaban de cosas relacionadas a la escuela o jugaban una partida de ajedrez. Debía admitir que el castaño era fácil de vencer al principio, pero a medida que jugaban se le hacía un poco más complejo vencerlo. Supuso que él comenzaba a memorizar su jugada básica, todavía quería jugar así un poco más. Cuando vea que se la conozca casi de memoria cambiaría su método, solo para hacerlo un poco más divertido. En ese momento ella se encontraba vigilando que los alumnos de la academia acudan con la vestimenta adecuada. Aunque los que entraban tarde a propósito lo hacían vistiendo como querían, algo que ella odiaba, pero no podía quedarse a vigilar ya que no tenía que llegar tarde a clases. Souna, en ese momento ella fue llamada por la directora de la academia, su madre, que estaba siendo acompañada por Tsubaki, quien mostraba un rostro serio, preocupando a la joven de cabello negro. Sí, madre. La joven de lentes rojos se refirió a Sara como madre al ver que no había ningún alumno cerca. Ya es hora, necesito que lleves al Sekiryute y al consejo estudiantil. Souna abrió los ojos por la sorpresa al escuchar las palabras de su madre. De acuerdo, aceptó la joven algo nerviosa, la relación que había tenido con el castaño era a espaldas de su madre. Celo de tu acercamiento con la hija, nada se les escapa a mis ojos, dijo Sara seriamente y con una leve sonrisa, sorprendiendo a Souna con sus palabras. Después de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la academia. Souna miró a su amiga de forma acusadora, logrando poner nerviosa a la joven de cabello largo. Me amenazó con quitarme mi colección de peluches y quedárselos ella, no tenía opción. Tsubaki mostraba un semblante serio, aunque su voz no la ayudaba. ¿Se encuentran bien? Kia. Issei se acercó preguntando eso y sin querer espantó a las jóvenes de tercer año. Sí, solo que la directora requiere que te presentes con ella en el primer receso. Estará en el consejo estudiantil, dijo Souna relajándose y volviendo a tomar una actitud profesional. Oh, claro, no hay problema. ¿Pero de qué quiere hablar? Preguntó el castaño sabiendo del grito lindo que soltaron sus amigas. No me lo comento, lo siento, respondió la joven pelinegra sin poder mirarlo a los ojos después de haber soltado un pequeño grito infantil con el susto. Bien, entonces nos veremos después. Oh, por cierto, qué lindo grito, dijo el castaño de forma divertida, retomando su camino hacia su salón. Sona, ¿qué hacemos? Preguntó Tsubaki sabiendo que posiblemente el castaño las moleste durante un tiempo con eso. Esperar a que se le olvide o que se apiade de nosotras, respondió Souna mostrando una expresión seria. Mientras tanto, Issei estaba en su salón platicando mentalmente con Yami. El castaño ideó un plan para que una de las hermanas siempre se quedara en casa por si acaso. Se turnaban para ir con el castaño a la academia. Esta vez era el turno de la joven de ojos azules quedarse en casa. Buen día Issei-kun, aquella forma que Aika utilizó para referirse a él, llamó mucho su atención. Buenos días, Kiryu. Por cierto, ¿por qué me llamaste así? Preguntó el castaño. Era extraño que Aika se acercara a hablarle y mucho más que se dirija a él de forma tan familiar.
Por nada, solo quería saber cómo reaccionarías, dijo la castaña de trenzas tachando algo de una lista. Me tachaste de una lista de fetiches, ¿cierto? Dijo el castaño mirando a su compañera con una expresión aburrida acompañada. Y de una de las más raras, deberías sentirte afortunado de no formar parte de este grupo, respondió la joven con una gran sonrisa, solo para después dirigir la vista hacia un chico de la clase, su próxima víctima. Quien sí resultaría tener esa clase de gustos. Aika pertenecía al club de periodismo, incluso tenía su propia sección en la página de la escuela. Generalizaba mayormente y no publicaba nada relacionado con un alumno en específico. El castaño por su parte casi nunca visitaba esa página a pesar de que era muy popular entre los alumnos e incluso los profesores. Supongo que hoy será otro de esos días, pensó el castaño para volver a hablar con Yami hasta que llegara la profesora. Después de la primera hora y ya en el primer recreo, el castaño estaba bastante tranquilo a pesar de que la mismísima directora Sara Shitori lo había citado para hablar con él mediante Souna. Había oído que la directora era alguien a la que había que respetar como sea, o por lo menos eso es lo que escucho por parte de la profesora Junio, quien era con quien se llevaba algo mejor. Se levantó de su asiento y caminó hacia el pasillo estando algo distraído, chocando sin querer contra un joven bastante alto y con una musculatura desarrollada. Llevaba el uniforme masculino de la academia. Tiene un rostro que demuestra fiereza y madurez además de mostrar un par de ojos azules. Oh, miren qué tenemos aquí. Pero si es la bestia pervertida de la escuela, aquel joven tenía un característico acento americano. Al escuchar esa voz, Issei lamentó no haberse fijado antes de salir. Pues él conocía bien a esa persona. Era Alexander Kage, alumno de tercer año y presidente del club de artes marciales de la academia. Issei-kun se ofreció a ir solo, e insistió en hacerlo, pero Rías no se lo permitió. Así que le dije que también mandaría a mi nuevo peón, Saji, ¿puedes contarnos cómo fue esa batalla? Preguntó Souna mirando a su peón que, parecía algo nervioso. No puedo, Sona-sama. Quedé inconsciente por un ataque sorpresa antes de comenzar la batalla, pero pude ver antes de desmayarme que no era solo un demonio, eran dos, admitió Saji estando muy avergonzado consigo mismo. Al sentir que te desmayaste y comunicárselo, Rías usó casi todo su poder para derrotar a todos los renegados lo más rápido posible para ir a ayudar a su peón, continuó Sona sabiendo perfectamente lo que había sucedido con Genshiro. De alguna forma Issei-kun se las arregló solo para derrotar a esos demonios quedando muy herido en el proceso, y de alguna manera sintió que algo malo sucedía con su amiga en ese mismo momento. Así que corrió hacia la iglesia en el bosque para asegurarse que ella estuviera bien, contó Souna mirando hacia la ventana donde el joven castaño se marchaba de la academia caminando tranquilamente. Pero cuando llegó ya era tarde, la encontró gravemente herida y débil, pero no estaba muerta. No sé qué hubo de por medio, pero Rías me dijo que desde esa noche Issei-kun no volvió a ser el mismo. Me dijo que quedó con un trauma, supongo que habrá sido por la muerte de su amiga. La historia de Sona impactó a todos, nadie se esperaba que el castaño hubiera pasado por todo eso. Saji, Souna mostró un tono serio al dirigirse a su peón. Nunca más vuelvas a insinuar que Issei-kun fue desagradecido con Rías y no le cuestiones su decisión de quedarse aquí, no quiero que ninguno lo haga, ordenó el rey mirando a su séquito. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidió quedarse aquí sabiendo que lo lastimarían como lo hacen? Preguntó Ruruko conociendo los insultos que le daban algunos alumnos cuando caminaba por el pasillo, especialmente Kage. Él se enamoró de Rías, respondió Tsubaki mirando al suelo. Ante esa respuesta todos los demás miraron asombrados a su reina, sin poder creer lo que había dicho. Sí, Issei-kun se enamoró de su rey. Por esa razón luchó contra Raiser, buscaba liberar a Rías del compromiso que tenía porque pensaba que ella no lo aceptaba, continuó Souna mirando seriamente a sus siervos. Se dio cuenta de esto en medio de su pelea, y decidió rendirse para que su rey sea feliz. Y vino al mundo humano sabiendo que olvidar su amor por ella sería más difícil si seguía a su lado, terminó Souna observando a su último peón. Tal vez por esa razón tu comentario le molestó, Saji. Traten de ser amables con él, sé que su pasado no puede borrarse, pero creo que es suficiente con lo que el idiota de Kage le dice todos los días. Los demás asintieron comprensivamente.
El solo pensar en ese sujeto les molestaba, y jamás pensaron que alguien se volvería tan orgullosos y egocéntrico en tan poco tiempo. Vuelvan a clases, ordenó Souna tomando asiento en su escritorio. Sus siervos asintieron en silencio y fueron a sus clases, dejando a la joven de ojos violeta con su amiga y reina solas. Tsubaki manda a tu familiar a buscar y vigilar las pertenencias de Issei. ¿No preferirías que vaya a vigilarlo, Sona? Preguntó la joven de cabello largo mirando a su rey con intriga. Para eso ya está mi familiar, no quiero que suceda lo mismo que sucedió hace poco, respondió la heredera Citri recordando cómo hace una semana el castaño le contó que había encontrado su mochila en el bote de la basura, por supuesto era de parte de Kage. Sí, tienes razón, Sal, Kime-chan, dichas estas palabras, y mediante un círculo mágico, apareció una pequeña quimera bebé. Esta tenía 3 cabezas, una de león, otra de cabra y una más de serpiente. Además de tener unas pequeñas alitas de dragón. Al ser bebé esta era muy linda y tierna. Tsubaki le dio la orden de vigilar las pertenencias de Youdou Issei y esta, acatando la orden, salió volando rápidamente por la ventana del lugar. ¿Vamos a clases?, preguntó la joven de cabello largo a su rey. No, quiero pensar en cómo arreglar las cosas con Issei, comentó Souna mientras tenía los ojos cerrados. Sabía que a Issei posiblemente le haya dolido enterarse de esa forma que ella era un demonio, ni siquiera le había dicho su verdadero nombre. La gran presidenta de hierro saltándose a una clase. Eso no es muy común, bromeó Tsubaki para aligerar el ambiente. ¿Y tú? La honorable y estricta vicepresidenta se salteará a una clase con la excusa de acompañar a su amiga. ¿No crees que es un poco hipócrita de tu parte decirme eso? Souna le siguió la broma a su reina, comenzando una alegre charla con ella, olvidando en parte el tema principal. Después de media hora de charla, ambas vieron como la pequeña quimera aparecía por la ventana con una expresión triste. ¿Qué pasó, Kime-chan?, preguntó Sona estando algo preocupada pensando en la razón que habrá tenido el pequeño familiar para regresar. Kime-chan por su parte se acercó al oído de su ama y le gruñó un par de cosas, haciendo que Tsubaki empieza a reír animadamente. Bueno, jajaja, es que no sabe dónde queda el salón de Issei, dijo Tsubaki tratando de contener su risa. Souna comenzó a masajearse el puente de la nariz mostrando una expresión seria, solo para después empezar a reír una voz baja, risa que luego se haría más grande, provocando que Tsubaki riera con más ganas que antes. La pequeña quimera solo se puso muy roja de la vergüenza, y se notaba como cada una de sus cabezas tenían pequeñas lágrimas que se formaban en sus ojos. Luego de indicarle con magia dónde quedaba el salón de Issei, la quimera se fue en busca del asiento del castaño para mantenerlo vigilado. Inframundo, territorio Gremory. Sara se encontraba caminando por los pasillos de la mansión Gremory en dirección a la habitación de Graifia. Ella había encontrado un método para pasarle energía a ella. Después de enterarse de la normalidad que tenía la hija de la mencionada, comenzó a investigar algún método para que Graifia no se quedase sin energía. Aunque este método era solo efectivo con alguien que tuviera un poder muy grande, en este caso la de su esposo Circex. Además, no podía recibir mucha de esa energía ya que su cuerpo no la aceptaba del todo bien. Él ya se encontraba allí, esto era un secreto para los demás clanes. Circex no iba a permitir que algún rumor sobre su esposa se esparciera por el inframundo. Menos considerando que hace poco el Consejo Demoníaco entró en proceso de ser disuelto por decisión unilateral por parte de los reyes. Circex, ¿ya estás listo?, preguntó Sara apenas entrar en la habitación, a la cual solo podían entrar pocas personas. Sí, estoy listo, respondió mirando con determinación a Sara mientras sostenía la mano de su esposa, quien estaba semiconsciente. ¿No has recibido noticias de Azazel?, preguntó Sara preparando el hechizo para transmitir la energía. Lo último que supe de él fue hace una semana, parece que hay más problemas en su territorio que en el mío, dijo Circex mirando a Sara con algo de enfado por el retraso en el entrenamiento del joven Sekir Yunutei. Solo espero que logre entrenar a Issei lo más pronto posible, no sé hasta cuándo podamos hacer este hechizo, admitió Sara para después callarse y concentrarse en el hechizo. ¿Y Issei? ¿Cómo está?, preguntó Graifia estando algo preocupada por el estado de él. Para ella, pequeño castaño. Se encuentra bien, ya nos presentamos con él.
Creo que todo salió bien, respondió Sara no queriendo dejar pasar la pregunta de la mujer de plateados cabellos. Mándale disculpas de mi parte, por no visitarlo antes, se disculpó Graifia con un tono triste. No creo que sea un problema, él seguramente te disculpará. Ayudaste a criar a un buen joven, respondió Sara para volver a concentrarse en el hechizo. Tanto ella como Circe se enteraron de la relación entre Issei y Graifia tiempo después de que ella se desmayara. Con eso una de las preocupaciones de Circe desapareció, ya no iba a ser un problema convencerlo de ayudar a su esposa con la relación que entablaron antes. Mundo humano, Ciudad Quo. Issei se encontraba caminando sin dirección alguna. Solo pensaba en lo que había pasado antes, tratando de reconocer que había hecho mal para acabar de la forma que acabó. Pero en el proceso recordó algo importante. Drake, ¿por qué no me dijiste antes que eran demonios? Con esa pregunta Yami quedó relegada de esa conversación porque no sabía la respuesta y solo podía escuchar. Por tu bien, respondió Drake seria y simplemente con la intención de que esas sean las únicas palabras que salga de su boca respecto a esa conversación. Esto molestó a su portador quien no dudó en refutar la respuesta. Por mi bien. Por mi bien. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué? ¿Acaso creíste que me quedaría solo con tu estúpida respuesta? Gritó Issei en su mente reclamándole una respuesta a su compañero no de la mejor manera. Que sea la última vez que te diriges a mí de esa forma, aquella forma de hablar bastante molesta y seria fue la suficiente para que el castaño olvidara su enojo y tomara conciencia de sus palabras teniendo algo de temor. Tome mucho en cuenta tu estado mental, acababas de despedirte de tus amigos. Sentí que lo mejor era tener alguien con quien compartir algo, alguien con quien distraerte, además no sentí malas intenciones de ellas cuando se te acercaron, terminó de explicar Drake con el mismo tono de antes. ¿Y por qué lo oculto de nosotras, Drake-sama? Preguntó Yami respetuosamente, refiéranse también a su hermana. Sí, ella era una espada mata dragones, pero sabía que no imponía tanta presencia como si lo hacía Drake, que hacía respetar su título como Sekiryuta y dragón celestial. Porque me pareció innecesario contárselos, y ahora tienes la razón por la cual les negué decirle a Issei que ellas eran demonios, dijo Drake acabando con la conversación, al parecer seguía estando algo molesto. A la vez que esto sucedía, Akemi, Kyouko y Takeda estaban yendo al mercado a comprar los víveres para cocinar durante toda la semana. Desde el incidente en aquel callejón la familia Youdou no sale demasiado sin la compañía de Issei. Tanto Kyouko como Takeda no habían conseguido empleo por la mera razón de que podían subsistir un poco más sin recibir ingresos gracias a sus remuneraciones al haber sido despedidos. ¿Qué cocinará hoy, Kyouko-san? Preguntó Akemi mirando con alegría a la madre de su portador. Actualmente, Akemi y Yami llamaban a los padres de Issei como si fueran sus propios padres. Habían ganado más confianza y se sentían mucho mejor al pensar que tenían unos padres. Y a decir verdad, ni a Kyouko ni a Takeda les molestaba. Es más, les alegraba un poco tener a dos nuevas hijas. No lo sé, tal vez hamburguesas, eso alegrará mucho a Issei, respondió la mujer de cabello castaño con una sonrisa mientras revisaba una lista que tenía. Es verdad, a Issei le encantan las hamburguesas, dijo Akemi mirando hacia el frente, para enseguida mostrar una expresión de sorpresa. Esto llamó la atención de Takeda, que comenzó a mirar hacia donde lo hacía la joven de ojos azules reaccionando de la misma manera. Ante sus ojos vieron a Issei que caminaba lentamente con una expresión reflexiva en su rostro. Oh, es Issei. En aquel momento tanto Takeda como Yami sintieron un escalofrío al escuchar aquellas palabras de Kyouko. ¿Es Issei? Ese tono de voz de la mujer castaña fue vacío, algo que asustó más a sus acompañantes. Sus ojos se oscurecieron a la par que comenzó a caminar rápidamente hasta acercarse al mencionado, que parecía estar perdido en sus pensamientos. Issei, en ese momento el castaño sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquella susurrante voz tranquila, pero a la vez sombría. ¿Qué haces fuera de la escuela? Habló Kyouko tranquilamente mientras mostraba una sonrisa tétrica, que logró sorprender un poco al mismísimo Drake. Ante la sorpresa y el temor el castaño solo pudo balbucear cosas incoherentes sin poder responder, molestando un poco a su madre. Te pregunté, ¿qué estás haciendo fuera de la escuela?
Gritó Kyouko estirando la oreja de su hijo con fuerza. ¡Ay! Mamá, espera. Duele, para por favor. Tengo una explicación. Perdón. Perdón. Suplicó piedad el castaño con lágrimas en los ojos. Después de que Takeda ayudara a tranquilizar a Kyouko y de irse a un lugar menos transitado, se podía ver a Issei de rodillas con la oreja totalmente roja con pequeñas lágrimas en los ojos. ¿Y yo por qué estoy aquí?, murmuró Yami, que estaba vestida con su armadura de combate. Ella mostraba la misma pose que su portador, la diferencia era que no había sido víctima del correctivo de Kyouko. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar en la escuela y lo sabes. Si no tienes una buena explicación, te juro Youdo Issei que te quitaré tu álbum especial de Dragon Ball, amenazó Kyouko molesta, como cualquier madre, al encontrar a su hijo fuera de clases. Puedo explicarlo. Lo juro. Suplicó el castaño temiendo por la seguridad de su preciado álbum. Vamos amor, debe de tener sus razones, déjalo que se explique. A Takeda no le gustaba ver molesta a Kyouko. Aunque admitía que compartía parte de ese sentimiento, sabía que con lo que acababa de pasar era suficiente. Está bien, vamos Issei, explícate, dijo Kyouko aún molesta pero más tranquila. Bueno, lo que pasó fue, comenzó a explicar el castaño mientras seguía de rodillas. Estaban sorprendidos de que hubiera más demonios alrededor de su hijo, aunque en parte agradecían que se hayan presentado de manera neutral. Algo tarde, pero mejor tarde que nunca. Bueno, creo que era algo que debíamos esperar. Después de todo compartes territorio con otro demonio, aunque no creí que fueran a tu misma escuela, dijo Takeda saliendo del shock por recibir tanta información además de ser algo lógico con la situación. ¿Estás bien? Después de todo me dijiste que Souna era tu amiga, preguntó Kyouko suponiendo que Issei estaría un poco consternado. No te preocupes mamá, tampoco creo que haya sido bueno salir así sin más de la escuela, además creo que habrá tenido una buena razón para ocultármelo, dijo el castaño ya mucho más tranquilo, aunque algo triste. Sus padres y las chicas supieron del estado de ánimo de Issei de inmediato, el tono de voz y aquella forma tan tranquila de responder lo delataron rápidamente. Issei, Yami, pueden cambiarse de ropa en cualquier momento, ¿verdad?, preguntó Takeda con una sonrisa. Se le había ocurrido una idea, aunque primero necesitaba saber si ambos chicos podían hacer eso. Sí, sí podemos. ¿Por qué preguntas papá?, respondió Issei también en nombre de la joven de ojos ámbar. Bueno, estaba pensando en que podríamos, no lo sé, pasear por aquí, almorzar y disfrutar este día en familia. Y ya que Kyouko, Akemi y yo estamos vestidos de manera casual, pensé que no sería una mala idea, comentó Takeda teniendo algo de nerviosismo por la respuesta de Kyouko y mucha confianza en que considerarían su idea. Aunque a Akemi le emocionaba esa idea, se mantuvo un poco al margen tratando de ocultar su entusiasmo. Había aprendido por las malas que no era bueno entrometerse entre una madre y su hijo. Kyouko notó el sentimiento de la joven de ojos azules, sentimiento que era compartido por la hermana de esta. Aunque lo disimulaba mucho mejor. Tomó eso en cuenta para formular su respuesta. Sí, creo es una buena idea Takeda. El mencionado pudo respirar tranquilo al escuchar la aprobación de su esposa. Está bien, pero debes de volver a buscar tus cosas. No lo olvides Issei, advirtió Takeda mirando seriamente a su hijo. Sí, claro que lo haré, no te preocupes, respondió el castaño aceptando la idea de sus padres, aunque no estando muy convencido. ¡Qué bien! Ambas hermanas juntaron sus manos y dieron un salto de alegría al escuchar la confirmación de su portador. Estaban muy felices porque iba a ser su primera salida a almorzar juntos, su primera salida mejor dicho a un lugar que no sea el mercado. Incluso la ropa que el castaño les había comprado fue sin participación directa de ellas. Ya que ninguna de las dos salió para probarse o elegir la ropa. La familia Youdou se dirigió a un parque donde Issei y Yami pudieron usar los árboles y arbustos del lugar como cobertura y usar su magia para tener ropas más casuales. Luego de eso pasearon un poco por la ciudad viendo tiendas, comprando una que otra cosa que a las chicas les parecía lindo o interesante, así hasta que llegó la hora del almuerzo. Como era la primera salida que tenían Akemi y Yami, decidieron ir a un restaurante a almorzar y guardar las compras que habían hecho para más tarde.
Al llegar al restaurante, eligieron una mesa un poco más alejada de las demás, pidieron su orden y se pusieron a platicar de cosas con poca importancia teniendo Issei muy poca participación. Y cuando la tenía solo respondía vagamente, era evidente que pensaba en muchas cosas. Su familia notó esto inmediatamente y se entristecieron sabiendo que ese día posiblemente tampoco mirarían a Issei sonreír de verdad, sonreír de alegría. Cuando terminaron de almorzar notaron que eran las 2 de la tarde, y por petición de Akemi y Yami fueron a comer helado como postre. No hubo objeciones a esa petición ya que a todos les gustaba el helado. Caminaron por un tiempo buscando una heladería, aunque no tenían prisa por encontrar una. Caminaron con total tranquilidad. Issei estaba consciente de que a sus padres les preocupaba su estado y quería esforzarse para tratar de divertirse con ellos y las chicas, quería dejar de pensar en todos los temas sobrenaturales que tendría que afrontar, pero esos pensamientos no abandonaban su mente. ¿Issei? ¿Qué? El castaño fue traído a la realidad por aquella pregunta de Akemi, que lo miraba preocupada. ¿Qué sabor de helado quieres?, preguntó ella tratando de disimular su preocupación. Flan y chocolate, respondió el castaño para volver a concentrarse en los asuntos que tenía pendientes. Compañero, relájate, míralos. El castaño obedeciendo a Drake miró al lugar donde estaban sus padres, Yami y Akemi haciendo los pedidos. Notando por primera vez que en su plática todos ellos mantenían un deje de tristeza y se les notaba un poco deprimidos. Solo fingían una sonrisa cuando la amable empleada del lugar les consultaba sobre qué sabor de helado que querían. Ellos te quieren, compañero, y se sienten tristes, porque que tú estás mal. Porque tú no puedes disfrutar de este momento con ellos, los hace sentir como si fueran una carga para ti, recriminó Drake a su compañero, haciéndolo reflexionar sobre su último comportamiento. Lo lamento, no quería ser una molestia, se disculpó Issei sintiéndose verdaderamente mal por su comportamiento. No es conmigo con quien tienes que disculparte, dijo Drake haciendo que Issei mirase a su familia. Recordando que durante todo ese mes ellos habían hecho un esfuerzo para alegrarlo y hacerlo sonreír de verdad y sin preocupaciones. Y él en cada uno de esos momentos solo los hacía de menos y se concentraba en buscar una solución para su problema más reciente. Todo eso hizo que pequeñas lágrimas se formaran en sus ojos, molestando al dragón dentro de él. No quiero llores, esta vez no eres tú el que merece llorar. Escucha con atención, los problemas se resolverán de alguna u otra manera, pero no recuperarás este tiempo con tu familia, nunca. Así que aprende a dejar esos problemas de lado, y diviértete, animó Drake cambiando su tono de voz para tratar de ser lo más paternal posible. Issei comenzó a recordar toda su vida, sus padres lo habían apoyado en todo lo bueno que se proponía, lo consolaban cuando fallaba, lo animaban a seguir y lo corregían cuando se equivocaba. Recordaba que cuando lloraba, ellos hacían de todo para lograr hacerlo reír. Akemi y Yami trataban de hacer lo mismo a su manera. Akemi trataba de animarlo convenciéndolo de ver caricaturas y Yami cometiendo errores a propósito. Aquellos detalles lo alegraron y con una pequeña sonrisa, miró hacia donde estaban Akemi, Yami y sus padres. Adelántate, yo pagaré, dijo Takeda mientras sacaba el dinero y miraba a Kyouko, quien ya tenía los helados de Issei y el suyo. Ella caminó hasta la mesa donde esperaba Issei, sin despegar la vista del suelo, trataba de controlar su tristeza y preocupación por su hijo para disfrazarlas de felicidad. Al levantar el rostro y mirar hacia estaba su hijo, sintió un sobresalto en su corazón. Una gran alegría invadió su ser a la vez que comenzaba a sonreír de verdad con alegría, uno que no había sentido desde hace mucho tiempo. Issei estaba sonriendo de verdad, no tan grande como hubiera querido, pero lo estaba haciendo. Sentía que estaba por llorar, pero usó todo de sí para guardar esas lágrimas y comenzar a dirigirse a la mesa con rapidez. Estás sonriendo de felicidad, fue lo que dijo Kyouko dejando las copas de helado en la mesa y acariciando la mejilla de Issei con ternura. Perdón mamá, perdóname por ser un idiota, se disculpó Issei estando de verdad muy arrepentido de sus acciones. No te disculpes por eso, está bien hijo, Kyouko le restó importancia a lo que había pasado antes, y comenzó a acariciar las mejillas del castaño con ambas manos. Recordando brevemente cómo se veía Issei cuando era un bebé y un niño y hacía lo mismo que estaba haciendo ahora.
Gracias mamá, te quiero mucho. El castaño dijo esto con el rostro en el pecho de su madre, pues ella había comenzado a abrazarlo con cariño. Yo te quiero mucho más, Kyouko. Mientras seguía abrazando a Issei, le dio un pequeño beso en la cabeza. Haciendo que el castaño soltara una pequeña risa, había recordado que esa escena era frecuente cuando era un niño. Takeda, Akemi y Yami habían observado esto desde lejos, estaban felices por Issei. Al llegar a la mesa actuaron como si nada hubiera pasado, pero el mejor humor del castaño se notaba mucho, haciéndole pequeñas e inocentes bromas a sus hermanas. Ya con un mejor ambiente, la tarde pasó muy rápido para la familia Youdou, que aprovechó bien esos momentos. Las 6 de la tarde llegaron e Issei ya tenía que volver a buscar su mochila, que esperaba que no le haya pasado nada. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya contigo?, preguntó Yami con un tono desinteresado, aunque estando preocupada por el bienestar del castaño. Solo es buscar mi mochila y volver, no creo tardarme demasiado, respondió el castaño con simpleza. Bien, apresúrate, te esperaremos en casa. Avísanos si sucede algo, ¿de acuerdo?, pidió Kyouko, siendo un poco flexible con la regla de acompañamiento de Issei. Al ya haber acabado las clases, el castaño no se molestó en cambiarse de ropa y fue así como estaba a buscar sus cosas. Academia Quo, mismos instantes. ¿Estás segura de que volverá, Sona?, preguntó Tsubaki mirando a su rey con intriga. Sí, no creo que abandone sus cosas, así como así, respondió la mencionada viendo por la ventana, esperando algún indicio de aparición del castaño. Relajó su mirada al verlo por la entrada de la academia, pues ya comenzaba a pensar que no volvería. Te lo dije, Sona tomó sus cosas y las del castaño para comenzar a salir del consejo estudiantil, que ya estaba vacío. Ella había mandado a sus siervos a descansar, ya que les tocaría vigilar a ellos esa noche. Tsubaki se dirigió hacia la ventana para ver a qué se refería su rey. Viendo por ella a un castaño sin el uniforme de la academia caminando hacia el edificio principal. Ante esto una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, algo no muy común en ella. Aunque luego desapareció al comenzar a pensar en cómo las trataría Issei después de saber que le ocultaron su verdadera identidad. Tomó sus cosas y comenzó a seguir a Sona, que ya estaba varios metros más adelante. Oh. ¿Seguían aquí? ¿No creen que es algo tarde?, preguntó Issei al cruzarlas en medio de la escalera. Te estábamos esperando para entregarte esto, respondió Sona entregándole a Issei su mochila. Oh, gracias, respondió el castaño como si no hubiera pasado nada, comenzando a verificar que no le faltara nada. Aquel comportamiento tan tranquilo del castaño comenzó a poner un poco nerviosas a ambas chicas. ¿No estás molesto?, preguntó Tsubaki mirando seriamente a Issei, ya estando algo inquieta por el comportamiento del joven frente a ella. ¿Por qué debería estarlo?, dijo el castaño comenzando a bajar las escaleras. El comportamiento de Sagi y el hecho de que te hayamos ocultado lo que somos. Sona se adelantó a Issei para mirarlo al rostro cuando éste respondiera. Ella no creía que eso solo pasara como si nada para el chico frente a ella, y quería mirarlo al rostro para saber si mentía o no. Sí, admito que lo que Sagi dijo sí me molestó un poco, pero no es tan importante. Y creo que sería algo hipócrita de mi parte molestarme porque no se presentaron, yo tampoco me presenté, Issei respondió de la forma más sincera posible. Aquella respuesta sí tomó por sorpresa a ambas jóvenes, pues no esperaban un comportamiento tan tranquilo por parte del Sekir Yunutei. Bien, vamos Sona, ya es tarde, dijo Issei retomando su camino. Sona, murmuró la joven pelinegra mirándolo a los ojos. Perdón. Ese es mi verdadero nombre, Sona Citri. El castaño solo parpadeó un par de veces, para luego sonreír con despreocupación. Es un lindo nombre, aunque me quedo con Sona, creo que suena un poco más melodioso, además de que me acostumbré a llamarte así. Sona es casi tan melodioso como el lindo grito que dieron esta mañana, opinó Issei regalándoles una linda sonrisa a ambas chicas, y logrando sonrojarlas por lo sucedido esa mañana. Luego de aquellas palabras, el joven castaño volvió a retomar su camino hacia la salida, siendo seguido por las jóvenes que seguían sonrojadas mientras buscaban una manera de vengarse. Al ya estar cerca de la entrada de la academia y al no encontrar una manera inocente de vengarse del joven castaño, ambas jóvenes decidieron dejar ese asunto atrás.
pero les alegraba en parte que su relación no haya cambiado por un secreto relativamente importante. Souna, tengo una sola duda con respecto a todo esto, dijo Issei deteniéndose en la entrada de la academia y voltear a verla seriamente. Aquella pregunta hizo que Souna y Tsubaki se sintieran algo nerviosas, pero este sentimiento desapareció al saber que el castaño no cambiaría su forma de verlas, posiblemente. ¿Por qué se acercaron a mí en primer lugar? Quiero la verdad, preguntó Issei mostrando un tono serio. En parte fue por Rias, ella me pidió que te vigilara y cuidara de ti, respondió Souna con la verdad, era por esa razón que su madre le consultó por su estado emocional. Entonces fue mi rey por la que te sentiste obligada de estar cerca mío. Issei mantuvo su expresión seria a pesar de la respuesta de la joven de cabello corto. No, el trato era solo vigilarte, si me acerqué a ti fue por voluntad propia. Al convivir más contigo me di cuenta de que eras una buena persona, alguien amable y agradable con quien charlar. Souna miró con seriedad al castaño al responder. Issei levemente movió la mirada para enfocarse en Tsubaki, que se sorprendió al recibir la mirada del joven. Pero rápidamente entendió que también quería una respuesta por parte de ella. Yo al principio solo me enfoqué en lo profesional, que era cumplir con lo pedido por Rias-san. Pero con el tiempo vi que no eras una mala persona o alguien que seguía sus impulsos pervertidos todo el tiempo, supongo que eso me hizo cambiar de parecer hacia ti, respondió la joven de lentes azules, mirando al castaño a los ojos y siendo totalmente sincera. Issei repasó las respuestas de ambas chicas en su mente por un momento antes de hablar. Bien, gracias por ser sinceras conmigo, dijo el castaño seriamente para después sonreír con tranquilidad. ¿Qué les parece si adelantamos lo de mañana? Preguntó el castaño confundiendo un poco a las chicas frente a él. Al pensar un poco esas palabras, se dieron cuenta de que era jueves. Ellos los viernes habían acordado desde la semana pasada ir a divertirse por ahí. La última vez la pasaron en un arcade en el centro de la ciudad, donde la pasaron relativamente bien. Era un poco incómodo al principio porque Issei no conocía los gustos de las chicas y viceversa, pero poco a poco fueron soltándose un poco más, llegando a pasar una divertida noche. Aunque si no están de buen humor, no hay problema, dijo Issei con la intención de desechar la propuesta. No, supongo que no hay problema, respondió Souna pensando que aquella idea no era tan mala. Genial. Bien, ¿a dónde quisieran ir? La vez pasada elegí yo, preguntó el castaño con una sonrisa. Al final, decidieron ir a los videojuegos nuevamente. Issei y Tsubaki tenían un asunto pendiente en cierto juego de lucha donde el marcador había quedado igualado la última vez de manera épica. Con mucho esfuerzo el castaño se quedó con la victoria, aunque por muy poco. Souna, por su parte, volvió a intentar ganar un peluche en las máquinas tragamonedas del lugar, fallando estando tan cerca todas las veces que lo intentó. Que no fueron pocas, por cierto. Después de su partida contra Tsubaki, Issei fue a probar suerte en la misma máquina donde estaba Souna, consiguiendo 2 peluches en un solo intento. Después de todo, yo te los afloje, dijo Souna teniendo el peluche que quería entre sus brazos. Consolada por el mismo enemigo, que tan bajo he caído, Tsubaki tenía un aura deprimente a su alrededor mientras abrazaba con fuerza el peluche que le había sacado Issei. Por su parte, el castaño, solo tenía una gota de sudor en la nuca al escuchar las palabras de las jóvenes y miraba esto con una sonrisa nerviosa. Vamos, fue divertido, no deberías deprimirte así Tsu-chan, aquella forma tan linda de llamarla, puso muy roja a Tsubaki. No me llames así. Gritó la joven de lentes azules estando muy roja. Ese solo fue una bromita, se disculpó Issei inmediatamente, aunque cumplió con su propósito, hacer que Tsubaki tuviera el mismo ánimo que antes. Las 9 de la noche se acercaban y los jóvenes empezaron a despedirse para ir a sus casas. Ambas partes estaban muy felices de que su amistad no se rompiera solo por un simple secreto. ¿Y? ¿Te divertiste? Preguntó Yami de forma simple al verlo entrar por la puerta de casa. Sí, fue muy divertido, respondió Issei con una sonrisa alegre. ¿Y tú? ¿La pasaste bien el día de hoy? Consultó el castaño. Sí, supongo que no fue un mal día. Mamá. Issei ya llegó. Yami era un poco más directa que Akemi al dirigirse a Kyouko, algo que la mujer de cabellos castaños agradecía porque le agradaba mucho. Oh.
Issei, Ruruko-chan vino a buscarte hace un momento. Esto llamó la atención del castaño ya que no esperaba a nadie menos a la joven de cabello castaño. Si así es, está en la sala, dice que su examen de literatura es mañana. Con ese aporte de Takeda, Issei entendió la forma dubitativa de responder de la peón de Souna al ser consultada sobre el tema. Supongo que se quedará a cenar, ¿verdad?, preguntó Issei mirando a su madre que acababa de salir de la cocina con una olla de comida. Se quedarán a cenar, ella vino con una amiga, respondió Kyouko de pasada hacia el comedor. Issei, ¿podrías traer los vasos, por favor?, pidió Takeda, que llevaba los platos y los cubiertos que iba en la misma dirección que su esposa. Issei acató la petición y al dirigirse al comedor encontró a Ruruko sentada en la mesa nerviosamente. Al lado suyo estaba una chica de cabellos negro azabache y ojos celestes, vestía ropas casuales al igual que la joven de ojos verdes. Discúlpeme Issei-senpai, pero mañana es mi examen de literatura, se disculpó Ruruko estando algo avergonzada por llegar tan tarde a pedir ayuda. Yo soy Hanako Asashi, discúlpeme por molestar, se presentó la joven estando algo nerviosa. No hay problema, respondió el castaño sabiendo que posiblemente no dormiría tanto como quisiera esa noche y que aquella joven era la hija de su profesora, Junio. A fin del capítulo 10.